que sí, o sea, pero el tema de la prueba, Ya. Ya, pero no se acuerdan en qué parte quedamos del problema. Lo terminamos todo, encontramos las descargas, las coronas y las zapatas. sí, eso lo dimos por finalizado, pero en la última parte, si empezamos eh, y terminamos con eso último, Con las descargas. claro, Calculamos el espaciamiento y las botadas de las descargas. claro, calculamos eso, sí. Ya, entonces voy a hacer otro problema ya. Voy a ver los datos. Entonces lo que estamos haciendo es calculando un diagrama de disparo, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener un túnel de 4,2 por 4,2 metros. 4,2 por 4,2 metros. Eso es uno de los datos, ¿ya? El otro dato va a ser el radio. Un radio igual a 2,2 metros, ¿ya? Además nos dicen que el macizo rocoso, entonces este sería el ejemplo 3, ¿cierto? La idea es que lo vamos desarrollando juntos. Este sería el número 3, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un túnel de 4,2 por 4,2 metros, un radio de 2,2 metros. El macizo rocoso, vamos a decir que es regular. Macizo rocoso regular, o sea, de dureza media, ¿cierto? Regular. La densidad de la roca de este macizo va a ser de 2,3 toneladas metro cúbico. Esa densidad es densidad in situ. Significa que antes de quebrarse la roca tiene esa densidad. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo un diámetro de perforación. Diámetro de perforación o diámetro de los tiros de 40 milímetros. Largo de los tiros a perforar, ¿ya? 3,8 metros. ¿Qué otro dato me falta? La desviación angular. Desviación angular, que es la que se desarrolla en la medida que voy profundizando el tiro, ¿ya? La simbolizamos con la letra beta. Esa va a valer un 0,2%. Y una desviación por empatadura, que es la que se desarrolla cuando empiezo a perforar, de 1,2 centímetros. ¿Qué más tengo?
Estoy ocupando un explosivo que se llama Samsonita. Que es un explosivo encartuchado. Viene en cartucho. Samsonita, que tiene varias dimensiones. Estas dimensiones son de 1/4 de pulgada de diámetro por 8 pulgadas de largo. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene una densidad de 1,3 gramos centímetro cúbico. Y una velocidad de detonación de 4.500 metros por segundo. ¿Ya? Pero el explosivo principal que vamos a utilizar es el ANFO, ¿ya? O sea, la Samsonita es la que me sirve como explosivo iniciador de la columna de explosivos. Este explosivo es a granel, viene en sacos de 40 kilos más o menos, y su densidad es 0,78 gramos por centímetro cúbico y su velocidad de detonación es de 4.000 metros por segundo. Otra cosa que tengo como dato es el rendimiento del disparo. Rendimiento del disparo, que está dado en porcentaje, ¿cierto? Y es de un 90%. Además tengo que la relación resistencia a la compresión, resistencia a la tracción es igual a 13. ¿Ya? Y el diámetro del tiro hueco es de 90 milímetros. Ahí están los datos del problema. ¿Se entiende? Los datos del problema. ¿Alguna duda? Traten de retenerlos ya. Sí, profe. Lo acabo de inventar. Entonces, anótenlos por favor porque los vamos a necesitar a la medida que los vayamos haciendo. Yo voy a borrar ahora. ¿Anotaron todo? Sí, profe, yo lo mando al grupo. Ya, entonces, solución del problema entonces. Vamos a cambiar de color de lápiz. Solución.
Entonces lo primero que hay que hacer es el análisis del cuele, ¿cierto? O corte. Porque se parte por aquí porque es lo más importante. ¿Ya? Si no sale el corte, no va a salir el disparo. Es sumamente importante. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular B. B, que es la botada teórica. Esta es la botada teórica, ¿ya? Entonces te dice que varía de 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar 1,7 ahora para cambiar. Siempre ocupamos 1,5, ahora vamos a ocupar 1,7, el otro extremo. Por diámetro del tiro hueco, ¿cuánto eran? ¿El diámetro del tiro hueco? Chiquillo. 40 90 milímetros. 40. No. ¿Cuánto es el diámetro del tiro hueco? Lo acabo de terminar de escribir. 90 milímetros. Ya. Ya, pues enchúfense. Entonces es el primer dato. Lo vamos a desarrollar al tiro. Entonces tengo que 1,7 por 90 igual 153 milímetros. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Calcular. Una vez que tenemos el B, calculamos el F, que son las desviaciones, ¿cierto? Por empatadura y desviación angular. Entonces tengo que F va a ser igual a alfa. ¿Cuánto me dio alfa? La desviación por empatadura. ¿Cuánto es? 1,2 centímetros. 1,2 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a poner 12 milímetros, ¿cierto? Más beta, eso me acuerdo, 0,2%. Como es 0,2%, para trabajarlo numéricamente debo dividirlo por 100. No puedo multiplicar directamente un porcentaje con un número, ¿ya? Está malo. Por el largo de los tiros, que si no me equivoco eran 3,8 metros, ¿o no? ¿Cuánto es el largo de los tiros? ¿Cuánto es el largo de los tiros? Ya pues. Después estas clases quedan grabadas y ven que los alumnos de la Santa María no dicen nada. ¿Cuánto es el largo de los tiros? 3,8 metros, profe. Ya. Pucha, que le costó 0,2 dividido por 100. Cierre paréntesis. Cierre paréntesis. Por 3.800. Igual me da 19,6 milímetros. ¿Está bien o no? ¿Les dio todo lo mismo? Ya. Vamos a suponer que está bien. Entonces, el B1, que es la primera dimensión del QL básico que les enseñé, ustedes pueden buscar distintos tipos de QL por internet, no es el único, pero necesito enseñarle el 1, ¿cierto? Entonces les enseñé el básico. Que funciona lo más bien, pues no significa que funcione mal. Entonces tengo que es B menos F, ¿cierto? Y B 153 menos F, que es 19,6. Tengo que estar trabajando en la misma unidad y estoy trabajando en milímetros, o sea, está correcto. Por lo tanto, B1, la primera dimensión,
¿ah? La primera dimensión del cuele va a ser igual a 153 menos 19.6 igual 133,4. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Ya se me Sí, quedaron profe. callados. Ya, creo que tenemos que preguntar acá. ¿Qué tenemos que preguntar acá? Había que hacerse una pregunta. Si es menor a 17 centímetros, Menor o igual. Y eso es igual a 13,3 centímetros, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, ese número tenemos que preguntar si era menor o igual. ¿Es menor o igual a 17? Sí, ¿Y ahí qué significa entonces eso? que los tiros son instantáneos, ¿Y qué significa que los tiros son instantáneos? que todos salen en un tiempo cero. Eso. No hay retardo entre los tiros, ¿ya? Entonces voy a poner acá, por lo tanto, tiros sin retardo voy a poner para cambiar el vocabulario, ya, para que se vayan enriqueciendo. Tiros sin retardos. Tiros del cuele. Estamos hablando del cuele, ¿cierto? Tiros sin retardo. Retardo de tiempo, a eso se refiere. O sea, todos salen al mismo tiempo. Ah, que cuesta escribir con el dedo. No, es que esta cuestión no es un iPad, lo que estoy usando. Pero ya tengo una, pero tengo que aprender a usarla. Me llegó el viernes. Tengo que bajar el zoom todavía, para que va a ser más fácil. Por lo tanto, tiro sin retardo, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera parte del cuele. Ahora tenemos que calcular el X, ¿cierto? Y B'. Por lo tanto, tengo que X, ¿cierto? Que es el espaciamiento entre los tiros, va a ser igual a B1, que en este caso es 13,3, por raíz de 2. Entonces tengo 13,3 por raíz de 2. Eso me da 18,8 milímetros. 18,8 milímetros. Ya. Entonces esos son Profe, ¿no sería en centímetros? Porque el 13 está en centímetros. Ah, sí, tiene razón. Centímetros. Eso. Aquí es importante que estén atentos. Ya, 18,8 centímetros. Entonces sería el X, el espaciamiento. Ahora nos resta calcular B', que es la otra botada, ¿cierto? La más externa, la que me da los otros 4 tiros, y vale 0,7 veces X. 0,7 por X, y X vale 18,8, entonces pongo el valor ahí, centímetros. Entonces eso me da 0,7 por 18,8 igual 13,2. ¿Ya? Lo vamos a aproximar a 13,2.
porque poner centésimas de milímetros para poder dibujarlo en la pared es prácticamente imposible, ¿cierto? Entonces 13,2 centímetros. Entonces ahí tenemos todo lo que es las dimensiones del cuello. Ahora, ¿qué falta calcular? ¿Qué nos resta calcular ahora? Ya, pues Profe, chiquillo, una consulta. dígame. Eh, todo este ejercicio yo tengo en desarrollo, pero la fórmula base está en una de las primeras clases, ¿o no? Es que no tengo la fórmula base para poder guiar, que no recuerdo bien cuál iba con cada componente, más cada componente multiplicado así. Como la fórmula básica. Así como la base, como qué elemento, por ejemplo, aquí sale 12 más 0,2 partido en 100, pero ¿qué son esos elementos así? $0,2 se ¿Qué refiere al se 0, pone? escúcheme pues, el 0,2 es el 0,2%, que se refiere a la desviación angular. Por eso Ya, se, sí, eso, así como la fórmula así explica, está en las clases, ¿no? sí, pues está todo explicado en las clases. Ah, y es que esa fórmula base no la tenía. Eso es F más alfa más beta H. Está explicado en las clases, que es la desviación total. Entonces tiene que revisar las clases para que entienda lo que estamos haciendo. Ya, ahora lo que resta es calcular la carga explosiva. ¿Ya? La carga explosiva La es densidad de carga lineal. eso. Entonces ahora anoto que la densidad de carga lineal, ¿cierto? También se sabe en la fórmula y está en clase, por lo tanto voy a meter los datos nomás. Me queda igual a 1,5 por 10 a la menos 3. eso. 1,5 por 10 elevado a menos 3. Incluso usted tiene las clases dobles, porque tiene las clases con su paralelo y con el paralelo que después hago, que es nuevamente la misma clase, pero que no es literalmente igual, ¿cierto? Porque es imposible que un profe, que no un robot, haga la clase exactamente igual. Entonces pueden ver las dos clases sin problema. No, no están limitados a ver su pura clase. Es como que fueran a las dos clases y las pueden ver cientos de veces. Entonces no tienen por dónde perderse, ¿ya? Vamos a remate las pruebas, yo no lo estoy viendo, pueden echar mano de los cuadernos sin problema. Entonces, eh, tienen que esforzarse para aprovechar estos tiempos. Profe, la prueba del jueves va a ser así como lo empezó al principio, va a dar unos datos y nosotros tenemos que generar todo lo que usted pida, ¿cierto? Puede ser de cualquier cosa, puede ser teórico, puede ser teórico práctico, ¿ya? Pero lo importante es que entienda y aprenda lo que le ha pasado. Sí, profe. Y entonces 1,5 por 10 elevado a menos 3 por B1. B1, ¿cuánto nos dio en la página anterior? B1, 13,2. ¿Cuánto nos dio? 13,3. 13,3 B1. Sí. Ya, 13,3. Entonces, Partido por el diámetro del tiro hueco. sí, pero eso lo tengo que meter en milímetros, así que no, tengo que ponerlo en milímetros esto. Para que funcione la fórmula, acuérdense que tiene que meterse en milímetros. Por lo tanto, 13,3 centímetros, ¿ahora no milímetros? El B1, 13,3 centímetros. ya, entonces 133, ¿cierto? En la fórmula tengo que meterlo en milímetros, el B1. Y eso partido por el diámetro del tiro hueco, que era 90, ¿o no? ¿Cuánto es el diámetro del tiro hueco? Ya, pues chiquillos, ustedes tienen el problema, no yo. 90 milímetros. Entonces ahí están los datos, ¿cierto? Y eso elevado a 1,5. Entonces los datos entran en milímetros en esta fórmula para que salga bien, ¿ya? Entonces B1 nuevamente se repite, también en milímetros. Me dijeron que valía 13,3 centímetros, o sea, 133 milímetros, menos el diámetro del tiro hueco, que es 90, partido por 2.
Entonces, cuando meto en milímetros el V1, el diámetro del tiro hueco, V1, y el diámetro del tiro hueco, como dice la fórmula, tengo que meterlo en milímetros, eso me va a dar en kilogramos metro. ¿Qué cosa? La densidad de carga lineal. Entonces ahora voy a calcular eso. Lo primero que voy a hacer es 133, lo voy a dividir por 90, me da 1.47 periódico, y eso lo voy a elevar a 1.5, y me da ese valor. Eso lo voy a multiplicar ahora, abre paréntesis, por 133 menos, nuevamente abro un paréntesis, 90 partido por 2, que es 45, ¿cierto? Cierre paréntesis, igual me da eso. Y eso multiplicado por, abre paréntesis, 1.5 exponencial, ¿cierto? Menos 3. Y eso me da 0,237. 0,237. Entonces ese 7 lo vamos a aproximar, perdón, ese 7 voy a hacer que voy a aproximar el 3 a 4, entonces me va a quedar 0,24. 0,24 kilogramos metro. No, pero vamos a con 3 decimales mejor. 0,237. 0,237. Así me queda en gramos. Entonces eso me queda en kilogramos metro. Entonces así es más fácil trabajarlo después en gramos. Ya, y después de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? La corrección. Tengo que corregir, ¿por qué? Porque el diámetro de tiro es distinto a 32 milímetros. Eso mismo. Claro, Entonces, es distinto a 32 milímetros. entonces tengo que L1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? Al diámetro 1, o sea, al diámetro que yo estoy ocupando. ¿Cuánto era el diámetro que estoy ocupando? ¿Diámetro de tiro? 40. 40. Ya, 40. Partido en 32. Y eso lo parto en 32, que es el diámetro original en donde el ingeniero trabajó y desarrolló esta fórmula de L, o densidad de carga. Entonces eso lo multiplico ahora por L, que es el L que calculé. Es algo parecido a lo que hacemos cuando trabajamos con la fórmula de 2πr, o cuando trabajamos con el área del sector circular, que tengo que multiplicarlo, ¿cierto?, por lo que corresponde, al trozo que corresponde. Es como una proporción, ¿ya? Por eso se hace 40 a 32, ¿ya? Para que como este ángulo, perdón, como este diámetro es mayor, no puede ser igual a 0,237. Entonces va a crecer un poco el valor, a multiplicarlo por un valor mayor a 1. No sé si me entendieron lo que les expliqué. Entonces ahí tenemos la densidad de carga lineal, y ahora la voy a multiplicar. Entonces me queda 40 dividido por 32 igual 1.25 por 0.237 kilogramos metro, me da 0,296. 0,296. 0,296 kilogramos metro. Se aumentó la densidad de carga lineal, y es lógico, ¿cierto?, porque el diámetro es mayor. Entonces tiene lógica lo que estamos haciendo. Ya, chiquillo, no sé si tienen una duda hasta dónde hemos llegado, porque en esta clase tenemos una hora nomás, pues. Ya nos pasamos el rato de la hora. ¿Tienen alguna duda? Entonces después hay que calcular la carga de cada tiro. Y la carga de cada tiro, ¿cierto?, es Q. Y eso es igual a H por L, que es el 2.96 kilogramos metro. Y el H es el H mayúscula menos el taco, ¿se acuerdan? Y el H mayúscula es el largo del tiro, menos el taco. ¿Ya? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Alguna Sí. duda, alguna pregunta? No, profe. No, Y después seguimos con el cálculo del espaciamiento máximo, porque después tenemos que calcular el resto de los tiros. Eso. Entonces, el valor que obtengamos por carga de un tiro, tengo que multiplicarlo por 8, y esa va a ser la carga total, ¿cierto?, del cuele.
¿No hay duda entonces? No, profe. No, profe. Acuérdense que pueden Está bien. revisar las clases cuantas veces quieran, ¿ya? Y pueden revisar las clases del otro paralelo, además. Profe, para acordarme un poco, es que no he estudiado ahora último esto, pero la última cálculo sería la zapatera, los tiros de la zapatera, Zapatera, las coronas y después las descargas. las coronas, ya. Y había notado algo, EZ, espaciamiento verdadero. EZ es el espaciamiento de las zapateras. EC es el espaciamiento de las coronas. ED es el espaciamiento de las descargas. ¿Ya? Ya. Nos estamos viendo entonces. B. Profe, que le vaya bien. Nos Igualmente. vemos. Chao, profe. Muy bien. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.